Listo, ya estamos grabando. Listo, entonces recuerden coroidea anterior, súper importante que la tengan presente porque va a ser el síndrome de la coroidea anterior, que va a tener unas características, una triada principalmente, y va a irrigar, como se dieron cuenta, muchas estructuras muy importantes. Listo, la quinta y la sexta son estas que ven acá. Acá se la señalé, esta va a ser la de menor calibre, va a ser la arteria cerebral anterior y la que es de mayor calibre va a ser la arteria cerebral media. Estas las vamos a ver a continuación, van a ser muy importantes en la clínica porque nos van a dar síndromes y van a tener un territorio vascular bastante amplio, entonces pues son bien importantes. Aquí les dejé una angiografía que me pareció súper chévere. Acá podemos ver lo que es la carótida interna, aquí vemos la arteria cerebral anterior y aquí la arteria cerebral media. Iniciando con la arteria cerebral media, que describimos que era una rama de la carótida interna, la de mayor calibre. Aquí podemos ver, por ejemplo, miren, esta es la carótida interna y hacia lateral va a salir la arteria cerebral medial. Esta también va a tener una subdivisión bien importante. Aquí se los dejé, me pareció súper chévere esta imagen que les delimita los segmentos, los 4 segmentos de la arteria cerebral media. Si se dan cuenta, de nuevo tenemos el segmento M1, MD medial, entonces pues ahí se pueden acordar. La primera porción va a ser el segmento esfenoidal, que lo podemos ver aquí y aquí en la imagen también lo podemos ver. Aquí, si se dan cuenta, cortaron el polo anterior del lóbulo temporal para poder ver el recorrido. Entonces tenemos M1, que es el segmento esfenoidal, M2 va a ser el insular porque va por todo el lóbulo de la ínsula, M3 va a ser el opercular porque va a irrigar esa zona opercular que vieron con Omar en la configuración externa, y finalmente las que van hacia la corteza, pues que van a ser el segmento cortical o M4. Ya listo. Entonces aquí en esta vista lateral podemos ver el recorrido, acá el esfenoidal M1, acá el insular M2, acá ya estaría más o menos lo que sería el segmento opercular y las que se van hacia la corteza, pues la cortical. ¿Qué es importante de estas ramas corticales? Es que, bueno, inicialmente la arteria cerebral media y su subdivisión en los segmentos nos va indicando su recorrido. Y como pueden darse cuenta, pues va a ir hacia lateral por toda la cisura lateral o cisura de Silvio. Aquí lo que hicieron fue como abrirlo para ver. Y se va a ramificar hacia la corteza dando entonces unas ramas frontales, unas ramas parietales y unas ramas temporales. Estas ramas corticales van a tener también un sector para poder irrigar las estructuras que están en ese territorio cortical. Entonces, la rama frontal va a dar ramas para la región órbito-frontal lateral, para la arteria de la circunvolución precentral y también para la circunvolución frontal superior y media. La rama parietal va a irrigar toda la zona parietal y va a irrigar pues tanto la parte anterior como la parte posterior. Y la rama temporal va a irrigar todo lo que es la arteria angular, la arteria temporo-occipital, la temporal posterior, la temporal media y la anteroarteria temporopolar. Esos van a ser importantes porque miren que aquí estamos abarcando, por ejemplo, lo que es la zona de Broca y la zona de Wernicke. Por lo tanto, cuando veamos la correlación clínica van a darse cuenta que las afasias, ya sean motoras en el caso del área de Broca o sensitiva en el caso de Wernicke, pues van a estar presentes en oclusiones de la arteria cerebral media. Listo. Otra importante que es ramificación como tal de la porción M2 o del segmento insular, como podemos ver aquí, miren, esta sería nuestra carótida interna y aquí la cerebral media, y en todas sus porciones pues vemos el esfenoidal, el insular, aquí el opercular y el cortical.
Entonces, de la porción M2, que es el insular, van a salir estas chiquitas que son perforantes. Estas arterias son las lentículo estriadas y van a ser estas ramificaciones de M2 que les contaba, encargadas de, miren hacia dónde llegan, llegan hacia lo que es el cuerpo estriado, que va a estar formado por la cabeza del caudado y el putamen, y también el núcleo lenticular. Este núcleo lenticular va a estar formado por el putamen también y por el globo pálido. ¿Listo? ¿Por qué son importantes estas arterias? Si ustedes dicen si son tan chiquitas, miren ese calibre, o sea, en comparación con la arteria cerebral medial, es porque, no sé si en clase ya se los mencionaron, pero cuando vean el SB hemorrágico, estas arterias son las primeras que me causan ese tipo de SB. ¿Por qué? Porque precisamente como son tan chiquitas y tan de un calibre pues tan delicado, digámoslo así, lo que va a pasar es que cuando una persona se le sube mucho la tensión arterial, estas arterias van a ser las primeras en colapsar y van a generar lo que es una hemorragia interna, porque miren que está irrigando todos los, básicamente, núcleos de la base. Y además va a tener también una clínica muy específica, porque si me irrigan los núcleos de la base, pues van a ser sobre todo manifestaciones motoras, de coordinación, de aprendizaje. Entonces son súper características, por eso ténganlo muy en cuenta las arterias lentículo estriadas, ramas de M2, porción insular de la arteria cerebral media. ¿Listo? Continuando entonces con nuestros síndromes, porque ya vimos toda la anatomía, entonces como les decía, pues acá les dejé esta tablita que me pareció súper chévere, en donde vemos cuál es la arteria afectada y cuál es el síndrome asociado. Entonces aquí como podemos ver, tenemos de la rama frontal ascendente, si se me ocluye esta rama voy a tener un déficit facio-braquial y en el lado izquierdo afasia motora de Broca, como les decía, sin afasia sensitiva de Wernicke por el territorio vascular que está comprometido. Si está la rama rolándica izquierda, que queda en todo el giro central o en el surco central, lo que vamos a tener es una paresia o parestesia sensitivo-motora y también vamos a tener una disartria grave y poca evidencia de afasia porque estamos ya más lejos como tal de estas áreas del lenguaje. La rama cortical, pues vamos a tener una monoplejía braquial o una debilidad de la mano. Ya vamos a ver por qué, si se dan cuenta, el común denominador aquí es como el territorio facio-braquial y para eso es importante que recordemos el homúnculo de Penfield, que ya les voy a mostrar una imagen para que lo recuerden. La rama parietal ascendente me va a dar una fascia de conducción. Estos tipos de afasia los van a ver con Omar, porque eso es del RAE de lenguaje, de compromiso del lenguaje. Y el síndrome de Gerstand, que da una agnosia digital, agrafia, calculia y también va a dar confusión derecha e izquierda. Este síndrome específicamente se da debido a lesiones o en este caso a la falta de perfusión vascular de la circunvolución angular izquierda, que recuerden que queda en el lóbulo parietal. La sintomatología, esta es la imagen que les decía, si se dan cuenta, miren el territorio vascular de la cerebral media, pues va a ir más o menos hasta esta zona, o sea, va a irrigar pues toda la zona media del cerebro y claramente pues eh, si se dan cuenta hasta más o menos este punto, voy a dibujarlo por si no están viendo el cursor. Ah, listo. Entonces, más o menos todo esto va a ser territorio de la arteria cerebral media. Esto que queda acá restante va a ser territorio de la arteria cerebral anterior, que ya vamos a ver y también les dejé una imagen pues para que no se confundieran. Entonces, en la sintomatología vamos a tener pues lo que ya hemos mencionado un poco y es hemiparesia de predominio facio-braquial porque miren, este es el homúnculo motor de Penfield que les decía que me va a decir cómo está distribuido mi cuerpo, las zonas de mi cuerpo en la corteza de mi cerebro, cómo se representa eso corticalmente. Entonces aquí vemos que el territorio de la arteria cerebral media incluye lo que es mano, muñeca y toda la cara. Por eso siempre va a ser de predominio facio-braquial. Mientras que la arteria cerebral anterior, miren que aquí están los miembros inferiores y por lo tanto pues ya vamos a ver que va a ser de predominio crural, se le llama eso. Entonces aquí les dejé la sintomatología.
Acá desviación de la mirada conjugada es porque acá les dejé el área 8 de Brodmann, que es el área motora secundaria, va a tener el control de la mirada conjugada y por lo tanto si afectamos esa área, pues vamos a tener seguramente este signo. Y las afasias que les decía por compromiso del área de Broca, que va a ser la parte motora como tal, esa parte de desarrollo, o sea, la persona pierde como tal la producción del lenguaje, o en el caso de ser sensitivo o de Wernicke, que pierde la comprensión, la capacidad de comprender el lenguaje. Listo. La arteria cerebral anterior, si tienen alguna duda, no, o sea, interrúmpanme, no hay problema, yo estoy aquí pendiente del chat. La arteria cerebral anterior va a tener también una sintomatología muy característica, como podemos ver aquí en el homúnculo de nuevo motor de Penfield, donde queda el área de Brodmann. Ok, las áreas de Brodmann eh, son muchísimas, o sea, de verdad hay muchas, y lo que van a hacer es delimitar ciertas zonas de importancia. Entonces, si quieren ahorita cuando terminemos la tutoría busco una imagen porque Brodmann, que fue la persona pues que hizo esa clasificación, lo que hizo fue clasificar todas las zonas del cerebro en zonas muy chiquiticas. Entonces, pues hay un área específica como tal que es el área 8 y corresponde a ese control motor de la mirada. Entonces, si quieren ahorita al final lo podemos revisar mejor para que con la imagen se ubiquen un poco mejor. Entonces, sintomatología de la arteria cerebral media, acá pues ya lo revisamos y en esta imagen podemos ver entonces lo que les decía, esta eh, convención, digámoslo así, a través de colores de todos esos centros que irriga la cerebral media. Entonces dijimos que irrigaba, por ejemplo, Wernicke, Broca, que son los de la comprensión del lenguaje y de la producción del lenguaje, también que irrigaba parte de lo que es el giro precentral y postcentral, de el surco central también. Entonces ahí es cuando vamos a ver toda esa clínica que ya mencionamos. Entrando a lo que es la arteria cerebral anterior, tenemos que esta arteria, como les decía al inicio, pues va a ser la de menor calibre, mírenla aquí. Entonces acá de nuevo tenemos nuestra carótida interna. Hacia el lateral dijimos que iba a la cerebral media por toda la cisura de Silvio. Y de aquí va a salir esta rama que es súper delgadita, que es la arteria cerebral anterior, y pues se va a dirigir hacia el polo anterior del lóbulo frontal. Esta porción o esta arteria como tal, que es la de menor calibre y va a ser también ramificación de C4, va a irrigar el lóbulo frontal anterior y el aspecto medial del hemisferio. Se va a extender también hacia atrás, digamos, abarcando más o menos 2/3 anteriores de lo que es la superficie del hemisferio medial y va a contar con 5 segmentos que los vamos a ver aquí. Entonces, el primero, que va a ser A1 porque pues es anterior, aquí lo podemos ver quizás un poco mejor que está más cerca, va a ser el segmento precomunicante. Este segmento precomunicante se llama así porque acá tenemos la arteria comunicante anterior. Entonces, si es precomunicante es porque está antes de llegar a esta anastomosis. Entonces, primer segmento A1 precomunicante, luego vamos a tener el infracalloso, porque miren que está acá justo debajo del cuerpo calloso que lo podemos ver acá. Justo después de ese va a tener el segmento A3 o precalloso, que va a ir por toda la rodilla del cuerpo calloso. El supracalloso, pues que va a ir pues encima del cuerpo calloso. Y la posterocallosa, que la podemos ver mucho mejor acá. Entonces, recopilando, tenemos el segmento precomunicante, tenemos el infracalloso, el precalloso que dijimos que iba por toda la rodilla del cuerpo calloso, el supracalloso y el posterocalloso. Además de esto, al igual que en la arteria cerebral medial, la porción A1 va a contar con unas arterias perforantes que me van a irrigar el pico, que es este de acá, el pico del cuerpo calloso, el septum pellucidum, que acuérdense que es como lo que me conecta también
un hemisferio y otro, y la porción anterior del putamen. Va a irrigar también lo que es cápsula interna y la cabeza del núcleo caudal por las ramas y por la localización en la que se encuentra esta arteria. Vamos a tener unas accesorias que van a ser la pericallosa, que miren la capa casi que junta con la supracallosa, y también vamos a tener la calloso marginal, que miren que sale de la tercer porción, que es la precallosa, que va por toda la rodilla del cuerpo calloso y se va hacia todo lo que es el lóbulo frontal. El síndrome de la arteria cerebral anterior pues va a estar caracterizado también por el territorio que irriga. Entonces, acá vamos a tener esta imagen que me pareció chévere, que me muestra cuál es ese territorio en las diferentes caras. Entonces, una cara medial, una cara lateral y una cara basal. Entonces, acá les dejé cada una. Entonces, en la cara basal va a irrigar toda la que es la porción medial del giro orbitario, el giro recto, tracto y bulbo olfatorio, que sería esta parte que está acá. La cara lateral también se los dejé como en código de colores, pues acá les comentaba que es la porción superior del giro frontal, acá lo podemos ver, el giro precentral, el giro central y el giro postcentral, estos tres. Y finalmente pues está el hemisferio contralateral con los mismos territorios. Esta imagen también me pareció chévere para que la pudieran estudiar mucho mejor. Acá les deja como tal también en código de colores esas diferentes porciones que acabamos de revisar en la diapositiva anterior de las porciones de la arteria cerebral anterior. Entonces acá les dice también cuál es la A1, la A2, la A3, la supracallosa y pues la posterocallosa ya saben que es esta de acá. Listo. En cuanto a la sintomatología, entonces dijimos que el síndrome de la arteria cerebral anterior, como podemos ver de nuevo aquí en azul, acá también les dice como miren, esto es de la anterior, esto es de la medial y de la posterior. Entonces, de la anterior, que es la que estamos revisando, dijimos que eran miembros inferiores. Y vamos a tener acá también lo que es el giro precentral y postcentral y la cisura central. Por lo tanto, vamos a tener la misma sintomatología, digamos lo de hemiparesia y hemianestesia, pero aquí el predominio va a ser crural, es decir, de miembros inferiores. Vamos a tener también abulia y apatía, porque recuerden que hacia el lóbulo frontal es donde nosotros tenemos como tal todo ese control de la personalidad y de nuestro comportamiento social. Y pues generalmente cuando presentamos abulia y apatías porque hay afección en la vasculatura del giro del cíngulo, que es también el encargado de la formación de las emociones, de nuestra conducta, del aprendizaje e incluso de la memoria. Entonces, en el caso de que ese sea el territorio afectado, pues esa persona va a presentar este tipo de sintomatología y también vamos a tener apraxia. La apraxia es porque, pues, cuando recuerden que vimos que era que no se podían realizar movimientos que ya estaban aprendidos. Un ejemplo, si yo le digo al paciente como, por favor, quítese la camisa, pues todos sabemos vestirnos y desvestirnos, entonces si la persona no lo puede hacer, pues ahí vemos que tiene una apraxia. Y uno que es muy interesante, que es el síndrome de la mano ajena. Este se da por alteración de la corteza motora suplementaria. El síndrome de la mano ajena es literalmente, ustedes ven una persona que, de nuevo volviendo al ejemplo de vestirse y desvestirse, digamos, si yo le digo, por favor, quítese la camisa, la persona con una mano se la quita y con la otra vuelve y se la pone. Entonces, por eso se llama mano ajena, porque no hay una concordancia de las órdenes o las acciones que está ejecutando, y con la mano contralateral, pues va a hacer todo lo contrario. Y lo que les decía, la afección de la corteza motora suplementaria es porque recuerden que en esa corteza es donde se da toda la organización de las acciones motoras. Entonces, si yo tengo afección de esta zona, pues claramente no voy a tener esta coordinación, y es por eso que se presenta este síndrome particularmente. La arteria cerebral posterior
entonces pues ya es como el último territorio vascular grande, pues va a ser literalmente la que irrigue la parte posterior del cerebro. Aquí vamos a tener también unos sectores. Esta arteria cerebral posterior va a ser una rama de la arteria basilar, que es esta que vemos aquí, y ya vamos a ver detenidamente. Y va a dar vuelta alrededor de lo que es el tronco encefálico, va a irrigar principalmente lo que es el lóbulo occipital y algunos plexos coroideos del tercer ventrículo y la superficie inferior del lóbulo temporal, como podemos ver, aquí quedan algunas ramitas. Entonces, de nuevo, dividimos esta arteria en 4 segmentos que se los dejé aquí. El primero, que es el precomunicante, este para que no sé si les dejé la imagen, no, creo que no. Bueno, aquí lo vamos a señalar. Entonces dijimos que esta era la arteria cerebral posterior, es la que está superior, digámoslo así, a este segundo par craneal. El precomunicante, pues va a ser de nuevo, igual que el anterior, el que esté antes de la arteria comunicante posterior. La arteria comunicante posterior es esta que está acá, entonces el precomunicante va a llegar hasta ahí. Ese es P1. Luego tenemos el postcomunicante, que va a ser el segmento siguiente a la arteria comunicante posterior. Ese postcomunicante va a originarse como tal, pues posterior a la comunicación de estas arterias cerebrales, pero también de las arterias comunicantes posteriores. El P3, que va a ser la del cuadrigémino, es, acá lo podemos ver mejor, que está como un poquito cortado la protuberancia, es este segmento que intenta irse hacia ya la parte interna y por lo tanto el segmento P4, que es el segmento cortical, es la rama terminal medial de la arteria cerebral posterior que va a pasar a la superficie medial del lóbulo occipital. Entonces, por eso la cuarta porción aquí no la vemos porque está como metida, irrigando toda la parte medial del lóbulo occipital. Acá vemos entonces de nuevo el territorio vascular de esta arteria cerebral posterior. Como dijimos, irriga principalmente lo que es pues el lóbulo occipital y los plexos coroideos, que ese sí no lo podemos ver, del tercer ventrículo. El homúnculo de nuevo de Painfield, eso de verdad para que lo tengan súper presente. Esta imagen que me divide ya los 3 territorios vasculares en el cerebro y que me irriga cada uno. Y aquí la sintomatología principal. Entonces, ustedes saben que en el lóbulo occipital, pues inicialmente es donde nosotros podemos organizar las imágenes e interpretarlas. Entonces, como también va a estar el núcleo del primer par craneal, que es el quiasma óptico, va a estar bastante cerca. Vamos a tener hemiparesia densa por compromiso de los pedúnculos cerebrales, que va a afectar el miembro superior o inferior, puede ser simétrico, y hemianopsia homónima, que es como el más característico, digámoslo así. Esta es la imagen de una hemianopsia homónima y es básicamente que no pueden ver la mitad, como si ustedes no pudieran ver la mitad de un campo de su visión, sino solamente vieran, digamos, la parte lateral y no pueden ver hacia medial, que es lo que pinta esta imagen. La amnesia, porque esta arteria, amnesia pues que es pérdida de la memoria, esta arteria irriga también porciones del hipocampo y alexia sinagrafia, por lo que les decía de la interpretación de las imágenes. No es como tal que la persona no pueda ver, sino realmente es que no puede leer, puede escribir, entonces eso me dice que no hay afección motora ni sensitiva como tal de interpretación, sino simplemente es porque cuando la persona lee, pues no puede, ve las imágenes al revés o tiene como tal alteración en esa interpretación de las imágenes o de los estímulos visuales. Aquí de nuevo, igual que en el anterior, pues les dejé este cuadrito que me resume a mí estos síndromes principales. El más común es este de Jerini-Brucy, que es proximal por oclusión del las tálamo geniculadas. Y pues aquí las descripciones, este lo pueden estudiar si quieren después, lo pueden agregar a sus redes si quieren. Finalmente,
tenemos el sistema vértebro-basilar, que es bastante sencillo. Vértebro-basilar, pues porque se forma de las dos vertebrales y estas dos vertebrales al anastomosarse me forman la arteria basilar. Estas dos arterias vertebrales, como les había dicho al inicio, van a salir de lo que es la arteria subclavia y de ahí pues van a ascender hasta llegar o cruzar el foramen magno y convertirse en esta gran arteria que es la basilar. Esta arteria basilar me va a dar a mí estas ramas que van a ser súper importantes porque me van a irrigar no solamente lo que es el tronco encefálico, sino también algunas porciones cerebelosas. Entonces, inicialmente tenemos la arteria cerebral posterior, que la acabamos de ver. Ya dijimos que era rama de la basilar. Miren que está saliendo aquí de la basilar. Justo debajo, se las dejé en el mismo orden para que las identificaran más fácil, tenemos la famosa SUCA o arteria cerebelosa superior. Cerebelosa superior porque miren que está pues superior al cerebelo y está en la parte superior. Debajo tenemos estas chiquitas que van a ser llamadas perforantes pontinas porque van a irrigar pues principalmente lo que es la protuberancia o el puente. Luego tenemos esta chiquitica de acá, que es la laberíntica. Esa laberíntica también va a ser rama de la basilar. Justo debajo tenemos la aica, que es la arteria cerebelosa antero-inferior. Y de la arteria vertebral va a salir la cerebelosa postero-inferior, que es esta ramita chiquitica de acá. ¿Listo? Entonces, esas son las ramas del sistema vertebrovascular. Si se dan cuenta, se los dejé aquí en orden para que lo pudieran identificar en ese mismo orden y se lo aprendieran así más fácil. Y finalmente el polígono de Willis, que es el que todos hemos escuchado. Este es el complejo anastomótico. Ahorita es mucho más fácil que lo describamos, lo dejé para el final porque pues ya vimos todas las arterias que lo componen prácticamente. Aquí vemos nuestra carótida interna, arteria cerebral media, arteria cerebral anterior, comunicante anterior, comunicante posterior, coroidea anterior. Acuérdense que esta es súper importante. Tenemos la arteria oftálmica, también dijimos que era rama de la carótida interna. Aquí tenemos la de Heubner, la arteria recurrente de Heubner, también es importante. Y el sistema vertebrovascular, las dos arterias vertebrales. Aquí tenemos la AICA, que es la arteria cerebelosa anteroinferior, la laberíntica, que es la chiquitica que está arriba, las perforantes pontinas, ya saliendo de la basilar. Tenemos la cerebelosa superior, la cerebral posterior. Y pues esta es una imagen de cómo se vería en ya un cerebro real, si se dan cuenta es de verdad súper bonito. Obviamente este cerebro pues ya, o sea, lo limpiaron, pues le limpiaron como el exceso de sangre y eso para que se viera bien. Pero miren que aquí podemos identificar las arterias cerebrales anteriores súper bien, la comunicante anterior, aquí tenemos esa primer porción o precomunicante de A1. Tenemos la carótida interna, hacia acá está saliéndose como la medial, la comunicante posterior, miren la basilar y las pontinas, esta es la cerebelosa superior, aquí vemos la cerebral posterior. Entonces, si se dan cuenta, sí se ve, o sea, como uno lo ve en los libros, sí se alcanza a ver un poquito en la realidad. Tengo ahí donde estaría la azúcar. Mira, arteria, ¿en cuál? ¿En esta o en esta? Bueno, miremoslo aquí en esta. Arteria cerebelosa superior, anterosuperior. Mírala acá. Esta es la azúcar. Acuérdate que la azúcar está debajo de la cerebral posterior. Por eso se las dejaba como en ese orden para que se acordaran. Dale, María Paula. Y como se los había mencionado, el síndrome de la arteria coroidea anterior, oigan, de verdad, les puse una sola diapositiva de esto porque siempre lo preguntan en los parciales. Y estoy segura que también se los van a preguntar. Importante que sepan que, pues primero que es una rama de C4 o de la carótida interna o porción supraclinoidea. Se va a caracterizar por esta triada clásica que son las tres H's. Por eso se los dejé en rojito. Hemiplegia, hemianopsia y hemianestesia contralateral a la lesión. Es decir,
Recuerden que al inicio de nuestra tutoría de cráneo yo les decía que el sistema nervioso era como un sistema cruzado, ¿cierto? O sea, si yo me lesionaba el lóbulo, el hemisferio, perdón, derecho, mi clínica iba a ser en mi cuerpo izquierdo, porque es cruzado. Entonces, la hemiplegia, la hemianopsia y la hemianestesia siempre van a ser contralaterales a la lesión. Un estudio de la Universidad de la República de Uruguay dice que el síntoma o el signo como tal más representativo de este síndrome es la hemiparesia. La hemiparesia es lo mismo que hemianestesia, por si acaso, ¿listo? Decía que un 75% de los pacientes lo reportaban. Sin embargo, esta triada pues ha sido bastante controversial porque se han encontrado pues otros síntomas que también pueden estar presentes, que se los dejé aquí, como la afasia, la agnosia, la ataxia y trastornos mnésicos, es decir, deterioro cognitivo leve. Si se dan cuenta, todos estos síntomas pues tienen sentido porque estamos hablando como de toda la zona medial del cerebro y pues o sea, es una rama de la carótida interna, que es una de las ramas, o pues es la rama principal de la irrigación cerebral. Pero, o sea, me interesa que se lleven como para su casa y pues bueno, para sus clases, esta triada de las tres Hs, que es súper característico de la arteria coroidea anterior. Ahora aquí podemos ver todo junto. Entonces vemos de nuevo la arteria carótida interna que está aquí chiquitica cortada. Vemos hacia medial por toda la cisura de Silvio, cisura lateral, la arteria cerebral media. Acuérdense que de la de menor calibre, que va a ser esta, miren que va hacia como toda la parte medial del cerebro, pues la arteria cerebral anterior, la comunicante anterior. Aquí podemos ver la comunicante posterior y aquí miren que ya se va formando ese polígono de Willis. Acá tenemos lo que es em, la cerebral posterior, la SUCA, que era la que me preguntabas, mira, la arteria cerebelosa anterosuperior, y irriga todo el cerebelo. Y bueno, aquí tendríamos pues lo que serían las vertebrales, aquí nos cortaron todo lo que es el tronco del mesencéfalo, pero pues ya saben que las vertebrales se juntan y se forma la basilar, luego las perforantes pontinas, tenemos también la laberíntica y justo debajo de la laberíntica está la arteria cerebelosa posterior inferior, que es la pica. Ya, acá vemos pues las tres principales. Como adicional, digámoslo así, drenaje venoso, que es importante. Si ya vimos circulación pues cerebral, ahora tenemos que ver pues el sistema venoso cómo funciona. Este es un resumen súper resumen, que es que cuál es el drenaje venoso más importante del cerebro. Esta imagen la tomé de Netter y yo les subrayé aquí como con resaltadores, pues esas venas que son más importantes. Entonces, el interior del cerebro se va a drenar a esta gran vena, que es la que vemos acá, que se llama gran vena central o vena magna central o vena magna de Galeno o gran vena de Galeno. Acá les dejé pues las dos, el epónimo y el nombre anatómico. ¿Cuáles venas van a drenar en esta vena de Galeno? Entonces vamos a tener la coroidea, la septal, la tálamo estriada, la vena basal o de Rosenthal, que es súper importante. Mírenlas aquí, aquí se las señales, se las subrayé. La vena precentral del cerebelo, venas de la porción superior del tronco encefálico, y toda esta gran vena magna o de Galeno va a unirse con el seno sagital inferior para formar este seno recto. Ese seno recto es el que me va a drenar, si se dan cuenta ya básicamente todo el sistema. Entonces, lo más importante es que sepan que la vena que drena la gran vena central, que aquí se los dejé y acá se los subrayé para que las identificaran, y que se junta o se anastomosa con el seno sagital inferior para formar el seno recto. Y ese seno recto pues ya va a ser como el gran drenaje venoso. Finalmente, la circulación cerebral pues va a tener una regulación de presiones. Aquí les dejé el sistema más importante, que es el principio de Monroe-Kelly,
que es básicamente esa compensación que se da entre los tres componentes que hay en nuestro cerebro. Entonces aquí normal, pues lo normal sería que tuviéramos un equilibrio entre la que es la masa cerebral o el cerebro, el volumen arterial y el líquido cefalorraquídeo, que va a estar a la par con todo lo que es el volumen venoso o sangre venosa. Si nosotros tenemos algún cambio como tal en estas presiones o hay algo adicional, como en este caso nos lo ponen una masa que ocupa espacio, pues el cerebro inmediatamente compensa. ¿Cómo compensa? Redistribuyendo estos valores de manera que se equilibre. Sin embargo, no siempre el cerebro logra compensar y cuando no compensas, cuando vemos este efecto de herniación, que no sé si han visto ya de pronto un tag de cómo se ve una hernia cerebral, pero es básicamente que, digamos, una porción del cerebro o del cerebelo puede salirse por el foramen magno. Recuerden que el cráneo es literalmente como una bóveda que es cerrada y el único agujero que tiene es el agujero magno en el hueso occipital. Por lo tanto, cuando hay este efecto de masa, pues digamos que se intenta salir por donde sea y esa única salida es por el foramen magno. Entonces, por eso se hernian generalmente por ahí. Acá les dejé todas las fórmulas que son importantes, digamos, para entender la compensación, pero a grandes rasgos es importante que sepan que el flujo, eh, el flujo cerebral, digamos que va a depender de la presión arterial y de la presión venosa sobre la resistencia cerebrovascular. Entonces, este flujo cerebral va a ser directamente proporcional a la PPC, que es la presión de perfusión cerebral, y inversamente proporcional a la resistencia. En español, eso significa que si yo aumento la resistencia, pues voy a tener menos flujo, ¿cierto? Eso es inversamente proporcional, pero dijimos que si yo aumento la presión de perfusión, aumento el flujo. La segunda variable que entra a jugar acá es la resistencia vascular o cerebrovascular, que va a ser o va a depender de la PIC, que es la presión intracraneana. Esta PIC va a depender, pues no solamente de esa presión que haya como tal, o de la resistencia, sino también de la viscosidad de la sangre, del calibre del vaso, en condiciones en que esté vasoconstricción o vasodilatación. Y como dijimos que esta resistencia era inversamente proporcional al flujo, entonces si yo aumento la PIC, el flujo disminuye en ese sentido. Avanzando, la PIC va a depender de estas variables, que es el volumen de producción, más el volumen de resistencia, más la presión venosa intracraneal. Entonces, la fórmula final sería la presión de perfusión cerebral, que es igual a la presión arterial media, menos la PIC. Entonces, si la PIC aumenta y dijimos que el flujo disminuía, entonces la presión de perfusión cerebral también disminuye. Eso es importante o todo ese enredo es importante porque cuando ustedes estén en urgencias y les llegue un paciente que tenga pues este efecto de masa o tenga, no sé, un hematoma subdural que también me genera efecto de masa o tenga una hemorragia activa, nosotros vamos a tener unas metas de recuperación de esa presión intracraneana, que va a depender también de la presión arterial media, como ya lo vimos. Entonces, si ustedes compensan muy rápido, o sea, ustedes pueden irse de un extremo al otro, pueden o bajar mucho la presión intracraneana que me va a generar una vasodilatación máxima excesiva y pues por lo tanto me va a bajar el flujo sanguíneo cerebral y la presión de perfusión cerebral, haciendo que, pues básicamente genere una isquemia en el cerebro, ¿cierto? Estoy cortándole el flujo, no estoy enviando lo suficiente. O, por otro lado, si ustedes lo compensan muy rápido, dejan que se les sube mucho la presión intracraneana, va a haber una constricción del vaso sanguíneo máxima. Esta constricción pues me puede generar ese mismo efecto de isquemia y también de insuficiencia de los metabolitos que hablábamos en toda la introducción de la tutoría. Entonces, por eso tenemos este rango de hipoperfusión y estos valores como tal. Dicen que el algoritmo dice que cuando yo tengo un paciente que tiene un SB, por ejemplo, o tiene una hemorragia,
y yo necesito compensar esa hipertensión arterial, mi valor máximo debe ser 150 y el valor mínimo 125. Es decir, yo debo bajar más o menos 25 milímetros de mercurio en la primera hora. ¿Listo? Es importante que pues lo tengan en cuenta porque ya sabemos que pueden haber efectos adversos que me terminen comprometiendo la vida del paciente o incluso pues su función tanto cognitiva como motora, etcétera. Listo. No sé si tienen alguna pregunta de el RAE. Este era básicamente el RAE de biomédicas. Les agregué esta última parte porque sé que esa clase es a veces un poco confusa. No sé si de pronto aclaré un poquito o si ya vieron la clase, pero si no, pues ahí ya tienen el adelanto.